Bien, Dios les bendiga. Dios les bendiga más. ¿Qué es lo que suena? ¿Mi computadora o qué? Damos gracias a Dios porque Él es bueno, porque Él nos permite un día más estar en este lugar para juntos adorar su nombre, exaltar su nombre. Creo que uno de los propósitos por los cuales siempre nos reunimos es porque dice su palabra en el libro de Salmos 133, del 1 en adelante, que es bueno, que es beneficioso para los hermanos estar en armonía, reunirnos en armonía, que cuando nos reunimos para adorar a Dios y lo hacemos en unidad, dice su palabra, parafraseándola, haciéndole una pequeña interpretación, que su presencia desciende como una unción, desciende como una unción, y dice la Biblia que el Salmo dice que la presencia de Dios baja como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, y que allí Dios envía su bendición y también envía vida eterna. Entonces vamos a compartir esta noche un tema que espero pues sea de mucha edificación para usted. Para los que estuvimos en la enseñanza del día domingo, nuestro hermano Ulises compartía un tema enfocado a lo que era el servicio a Dios y el compromiso hacia la obediencia y el servicio a nuestro Dios, y tratando de seguir esa misma línea de pensamiento, vamos a compartir un tema esta noche que se titula Dos líneas opuestas. Entiéndase por dos líneas opuestas, no en el sentido matemático, sino en dos formas diferentes de servir a Dios. Una correcta y una incorrecta. Y vamos a irnos a la Biblia, al libro de San Mateo, capítulo 24, versículo 40. Cuando usted lo tenga, puede contestar con un amén, y si usted gusta, puede ponerse de pie. San Mateo 24:40 dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Amén. Oramos. Padre, en esta noche, Dios mío, nos presentamos delante de tu presencia en este momento. Pedimos, Dios, la guía de tu Espíritu Santo, mi Dios, que tú nos des un espíritu de profeta, Dios mío, para hablar, inspirado, Dios mío, por tu Espíritu, mi Dios, que no sea nuestra humanidad, que no sea nuestro intelecto, Dios mío, que no sea nuestra capacidad, sino que sea tu Espíritu Santo, hablando a nuestro corazón, hablando a la vida de cada uno de nosotros, Dios mío, y que seas tú, Dios mío, tomando el control en esta noche, de principio a fin, mi Dios, de este momento. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Puede sentarse. Como acabamos de leer en el libro de Mateo, se nos habla de dos personas. Llamémosle dos trabajadores, dos empleados, dos siervos, dos campesinos que están realizando un trabajo, están realizando una labor. Si están en el campo, no es porque están disfrutando de la vista, no es porque están disfrutando del ambiente o porque están teniendo un momento recreativo, sino que el contexto del versículo que acabamos de leer nos habla de que estas personas están haciendo un trabajo, están haciendo una labor. Entonces, Dios a usted y a mí nos ha llamado para servirle en su obra. Nos ha llamado a ser siervos de Él. El apóstol Pablo utiliza ciertas metáforas o ciertas alegorías en el libro de Timoteo y en la carta a los Corintios con respecto a lo que es el servicio a Dios. A Timoteo le dice: procura presentarte como un buen siervo de Jesucristo, que no tiene de qué avergonzarse. Y le dice que ninguno que practica la militancia en lo que es el sentido militar se enreda en las cosas que son ajenas a lo cual él ha sido llamado. Entonces, veamos en la Biblia cómo nosotros somos siervos de Dios llamados a realizar un servicio. Según el libro de Romanos 12:1, en la Biblia amplificada nos dice de la siguiente manera: por tanto, hermanos, os ruego, en vista de todas las misericordias de Dios, que hagáis una dedicación decisiva de vuestros cuerpos, presentando vuestros miembros y facultades como sacrificio vivo, santo y consagrado, agradable a Dios, que es su servicio razonable.
y adoración espiritual. Entonces, somos llamados a dar un servicio a Dios. Somos llamados a funcionar en su obra. La Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo, cada parte del cuerpo tiene una función. En el sentido humano, cada parte de nuestro cuerpo desempeña una función, y sin esa parte del cuerpo, de una u otra manera el cuerpo se siente incompleto. El cuerpo siente que algo le falta. Si bien es cierto, el cuerpo puede seguir funcionando, pero se siente de que algo le falta al cuerpo. Quizás, imagínense una persona que tal vez está acostumbrada a caminar, a correr, y pierde uno de sus pies, o pierde tal vez una parte de su extremidad. Ya no va a caminar igual. Imagínense que pierde de la rodilla hacia abajo, ya no va a ser igual. O pierde de su talón y lo que son sus dedos, ya no va a ser igual. Entonces, todos en el cuerpo de Cristo desempeñamos una función. Ahora, dependerá de nosotros cómo desempeñar esa función, o el sentido o la intención con la cual la desempeñamos. Y básicamente en ese contexto es que vamos a enfocar el tema de esta noche. Dos actitudes de servicio. Vamos a hablar en este momento de dos actitudes de servicio. Y para ello nos vamos a ir al libro de Génesis. Por acá. Génesis 4. Génesis 4, 20. Y dice Génesis 4:20, narrando una genealogía, y dice que Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de todos los que vetan en tiendas y crían ganados. Se preguntará usted qué tiene que ver con esto, con el servicio a Dios. Aparentemente no tiene que ver nada, pero vamos a ir viendo ahí ciertas versiones de la Biblia que nos ayudan a enfocarnos o a comprender el tema y cuál es la relación que tiene este versículo con el servicio a Dios. Existen formas, existen maneras, existen intenciones con las cuales nosotros podemos muchas veces servir de manera incorrecta, de manera de una manera no muy agradable o de una forma no muy específica a nuestro Dios. Y vamos a ver aquí en esta versión. En esta versión dice lo siguiente: Ada es la versión, esta versión se llama Biblia del Peregrino, si usted la quiere buscar en internet, o nuestro hermano Ulises pues tiene acceso a ella. Dice en la Biblia del Peregrino, siempre Génesis 4:20, dice Ada dio a luz a Jabal. Él fue antepasado de los pastores nómadas. Entonces vemos aquí que ya no dice que fue antepasado de los que habitan en tiendas y crían ganado, sino que esta versión lo traduce diferente, dice que él fue el antepasado de pastores nómadas. Entonces esto nos habla, eliminemos o cambiemos el término pastores y hablemos de siervos, para no entrar en controversia o en debates o en conflictos de opiniones. Hablemos de siervos. Si hablamos de siervos, esta versión diría de que este hombre Jabal, o Jabal, como lo quiera pronunciar, fue el antepasado de los siervos nómadas. Esto habla de siervos errantes. No habla en cierto sentido de siervos que son arrogantes y que son errantes, y en su arrogancia andan buscando servir a Dios, pero sin tener una autoridad por encima de ellos. No sé si me estoy explicando. Vemos en nuestra actualidad muchas veces personas que dicen servir a Dios y que dicen amar a Dios y que dicen ser siervos de Dios,
Pero cuando se les pregunta, ¿y dónde se congrega usted? Dicen, no, yo no me congrego en ningún lado. Ah, ok, ¿y cuál es su pastor? ¿Cómo se llama su pastor? No, yo no tengo pastor. Yo me debo únicamente a Dios. Y la cosa no es de esa forma. Nosotros somos ovejas. Nosotros como siervos de Cristo somos ovejas. Y como ovejas formamos parte de un rebaño. Y como parte de un rebaño tenemos que tener un pastor. Tenemos que tener una autoridad. No podemos andar por el mundo como cometas, lo vamos a ver más adelante, de un lado a otro, queriendo servir a Dios sin tener a alguien a quien sujetarnos en un sentido espiritual. Si bien es cierto, Dios es nuestro pastor, pero humanamente hablando tenemos un líder al cual Dios le ha delegado la responsabilidad de dirigirnos y de encaminarnos por el camino correcto. Ahora, podemos ser arrogantes, o una persona puede ser arrogante, y dice, el siervo arrogante. El siervo arrogante corresponde a aquel que no acepta, que no tiene ni acepta tener una autoridad pastoral a la cual sujetarse, es decir, tiene una actitud rebelde. Siguiendo un poco la línea de pensamiento de lo que es la temática compartida con los hermanos el día de ayer, hablábamos de las actitudes. Como muchas veces nuestras actitudes nos pueden generar conflictos, nos pueden generar problemas, nos pueden generar el perder muchas bendiciones de parte de Dios. No sé si usted ha escuchado a un chino japonés, de hecho es colombiano japonés, Yokoi Kenji. Yokoi Kenji usa una frase muy, podríamos decirlo hasta cierto punto, muy filosófica. Y él dice que para los japoneses ser inteligente no es importante. Él dice que para los japoneses ser inteligente, sacar solo 10 o sacar solo sobresalientes, no es importante, que para los japoneses lo importante es ser disciplinado. Porque según los japoneses el éxito se encuentra en la disciplina. Entonces nosotros, aplicándonos a nuestro contexto cristiano, si nosotros no somos disciplinados, si nosotros no tenemos una autoridad a la cual sujetarnos, como siervos de Dios, tarde o temprano vamos a fracasar. Tarde o temprano nuestra vida se va a ir al abismo. ¿Por qué? Porque no tenemos una guía. No tenemos un lineamiento el cual seguir. No tenemos alguien que de cierta manera cuando nos estemos equivocando nos diga, hermano, lo que usted está haciendo no está bien. Lo que usted está haciendo está mal hecho. No está mal hecho, sino está mal hecho. Entonces, ¿qué es lo que nos manda a nosotros la Biblia? La Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 17, nos dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces la Biblia nos manda a sujetarnos. No podemos servir a Dios con libertad, no podemos servir a Dios con fluidez si no tenemos una autoridad a la cual sujetarnos y si no nos sujetamos a esa autoridad. ¿Cuántas personas caminan por el mundo y dicen Dios me usa, yo soy esto? Es más, algunas hasta se autonombran algo que no son, pero no tienen a quien sujetarse, no tienen a quien rendir cuentas. Y su única excusa es, no, es que yo sirvo a Dios y yo me debo únicamente a Dios y yo me sujeto únicamente a Dios. Pero si esa es la línea de pensamiento de muchas personas, esas personas tarde o temprano van a fracasar. Tarde o temprano, al no tener una guía, esas personas tarde o temprano van a terminar absorbiendo ideas antibíblicas, ideas filosóficas del mundo, que no son adecuadas para un cristiano, para alguien que dice ser un siervo de Dios. Ya vimos el siervo arrogante, ahora vamos a ver el siervo cometa. Tiene algo de similitud al que acabamos de ver. Y este corresponde a un siervo que, número 1, no tiene un horizonte definido. Y número 2, se deja arrastrar por modas de doctrina. Déjenme buscar una versión acá. No, aquí lo tengo. Dice, en la versión israelita nazarena dice lo siguiente. Ada dio a luz a Yabal, iniciador. Este fue el antepasado de los que habitan en carpas y entre rebaños. ¿De qué nos habla esto? De siervo cometa.
de aquel siervo que no está estable en una iglesia, no está estable en otra iglesia y siempre camina saltando de congregación en congregación, porque en ningún lugar puede ser feliz, en ningún lugar siente que puede agradar a Dios. Y esto tiene que ver muchas veces con intenciones ocultas de nuestro corazón. Muchas veces buscamos a Dios por las razones incorrectas. Muchas veces buscamos de Dios con motivos egoístas y no por amor a Dios. Muchas veces queremos servir a Dios no porque amemos a Dios, no porque amemos su obra, sino porque queremos resaltar o queremos sobresalir entre los demás. Y cuando las intenciones de nuestro corazón en el servicio a Dios son incorrectas, al no tenerlas, vamos a andar, como dijo por ahí, como se dice en el vulgo, vamos a andar del timbo al tambo y no vamos a servir a Dios en ningún lado. ¿Por qué? Porque nuestras intenciones no son las mejores. Nuestra motivación es egoísta. Nuestra motivación es, en cierto sentido, con el único y solo objetivo de llenarnos, de inflarnos, popularmente hablando, la bomba del ego y decir Dios me usa o decir yo soy esto. Yo entré en un grupo de WhatsApp y en ese grupo de WhatsApp de cristianos hubo alguien que se presentó y dijo: bendiciones, yo soy esto en la iglesia, yo soy ingeniero en sonido, yo soy esto, yo soy lo otro. Y alguien le corrigió y dijo: ¿y por qué mejor no dice que es siervo de Dios? ¿Por qué deja de darse, dándole a entender que por qué no dejaba de darse gloria y alabarse él mismo por lo que podía hacer y lo que humanamente era capaz de hacer, y simple y sencillamente decir yo soy un siervo de Cristo? Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros. Se nos da un privilegio, se nos da una oportunidad, y usamos ese privilegio, esa oportunidad para alabarnos a nosotros mismos y creernos, como dicen por ahí en el vulgo, creernos la divina garza, y creemos que nadie es como nosotros. Pero Dios nos manda a nosotros a ser humildes, a ser sencillos. Ahora, siguiendo el lineamiento de la traducción que estamos leyendo, Dios nos manda a nosotros a ser estables. Dice la definición aquí que el siervo cometa es ese siervo que no tiene, en primer lugar, un horizonte definido, y en segundo lugar es un siervo que se deja arrastrar por modas de doctrina. ¿Cuántos pastores, cuántos siervos de Dios de renombre no han dejado el Evangelio por seguir una nueva doctrina? ¿Cuántos siervos de Dios no han traicionado su fe por seguir una moda doctrinal? ¿Cuántas personas que antes predicaban la verdad, predicaban la sana doctrina? Y aclaro que cuando hablo de sana doctrina no me refiero a ese evangelio legalista en el cual se le llamaba sana doctrina a la forma de vestir de las personas. Yo provengo de una congregación en la que sana doctrina era eso. O sea, como les comentaba a los hermanos ayer, yo no soy originario de Villanueva, por ende mi primera iglesia no fue en Villanueva. Entonces, en la iglesia en la cual yo nací, se decía que era una iglesia de sana doctrina porque los hermanos no vestían de jeans, los hermanos no vestían tenis, los hermanos no vestían camisetas tipo polo de cuello o camiseta normal, sino que todos los hermanos iban con chinelas o con unos zapatos burros, tipo, como dice el videomeme, tipo Terrenator, todo terreno, y unos pantalones que si soplaba el viento fuerte y se le metía aire por debajo de la manga del pantalón, posiblemente esa persona saliera volando del holgado que eran. Y eso era sana doctrina, eso era santidad, eso era servir a Dios de una manera correcta. Pero cuando yo hablo a usted de sana doctrina, no me refiero a eso, sino me refiero a una doctrina centralizada especialmente en la Biblia, cuya base y fundamento se encuentre en una exégesis correcta de lo que es las Sagradas Escrituras.
¿Cuántos siervos de Dios ahora no predican un evangelio light? Nuestra hermana Laura en su intervención pasada hablaba de pastores o predicadores, siervos de Dios que predicaban un evangelio en el cual que pasa entre rebaños. Es ese siervo que se deja arrastrar también por doctrinas, por filosofías que no son acorde a la palabra de Dios. El apóstol Pablo exhorta, si no me equivoco, a la iglesia en Colosas a que no se dejen arrastrar por filosofías y huecas sutilezas que nada aprovechan. Y el apóstol Pablo advierte a Timoteo de que en los postreros días se iba a despertar una apostasía tal cual que muchas personas, incluso a personas que sirvieron a Dios de corazón, su fe iba a tambalear y muchos de ellos iban a abandonar la fe. Entonces nosotros, hermanos, tenemos esa responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de hacer las cosas con amor para Dios y de entregar las cosas en un servicio a Dios, como lo vimos anteriormente en el versículo que leímos de Romanos. Y usted y yo, como predicadores, independientemente de nuestro cargo en la iglesia, si somos predicadores, si predicamos la palabra, tenemos la responsabilidad de predicarla con rectitud. Y si más que predicadores somos maestros, tenemos la responsabilidad de enseñar la palabra con rectitud. Porque en el maestro recae también la responsabilidad de que sus seguidores, sus discípulos, obtengan la salvación. Y usted quizás me diga, hermano, la salvación es individual. Sí, la salvación es individual, pero ¿qué pasaría si nuestro pastor, si yo, si cualquier otra persona se para frente a usted a enseñarle y le enseña cosas que no son en la Biblia y usted termina apostatando de la fe y termina alejándose del evangelio? ¿De quién va a ser la culpa? Parte de la responsabilidad va a ser de la persona que lo indujo a usted, en este caso del maestro que lo indujo a usted, a alejarse de Dios y a apartarse de la verdad del evangelio por una mala interpretación o por algo que se le enseñó malinterpretados en la Biblia. Hay muchos versículos en la Biblia que pueden malinterpretarse, y las herejías, la apostasía, la herejía de muchas personas, el evangelio de la prosperidad, la mal llamada teología de la prosperidad, está basada en la Biblia, pero está basada en una interpretación errónea de pasajes que hay en la Biblia, en la cual Dios habla de bendecir a su pueblo. El positivismo, una doctrina que dice de que todo lo que usted declare con su boca será hecho. Y hay un versículo en la Biblia que dice: cualquier cosa que ustedes aten en la tierra será dada en el cielo. Cualquier cosa que ustedes desaten en la tierra será desatada en el cielo. Pero si entendemos el contexto de eso, no está hablando de que en nuestra boca hay poder, de que nosotros tenemos poder en nuestras palabras para cambiar las cosas, porque al final el poderoso es Dios. Al final del día el que tiene el poder es Dios, y quien tiene la última palabra es Dios. Nadie niega de que una palabra puede cambiar el estado de ánimo de alguien. Nadie niega de que una palabra dada con amor puede cambiar el destino de una persona. Eso es 100% real y eso es 100% comprobable. Pero las palabras no tienen el poder de alterar la realidad. Imagínense, por ejemplo, una persona que es acomplejada, como de cierta manera comentábamos anoche en la enseñanza. Una persona que desde niño fue ministrado con palabras con palabras despectivas, con palabras insultantes, con palabras hirientes como tonto, tarado, usted no sirve para nada, burro, bestia, etcétera, etcétera. Una persona que desde niño fue ministrada con esas palabras, si viene alguien y le dice: no, es que usted no sirve para nada, compa. Mire, debería dedicarse a otra cosa mejor. Porque es que usted todo lo echa a perder. Usted no nació para eso. Una persona que desde niño fue ministrada de esa manera, llega a alguien de que supuestamente cristiano, espiritual, y le dice de esa forma, le habla de esa manera, automáticamente va a cambiar su estado emocional. Y posiblemente termine creyendo de que él no nació para ser cristiano, que él no nació para servir a Dios, que él no sirve para nada y que básicamente su vida no tiene ninguna razón de ser.
Entonces, en ese sentido, sí las palabras tienen poder. Las palabras sí tienen, en ese sentido, en ese contexto, las palabras sí tienen la capacidad de cambiar la vida de una persona, pero no tienen el poder de alterar la realidad, como muchos predicadores o muchos llamados siervos de Dios, apóstoles que se han autonombrado profetas, quieren hacerle creer a las personas. O díganme ustedes, si yo digo en este momento, yo declaro, yo decreto, yo ordeno que en ese momento esa moto que está allá afuera se convierta en un Lamborghini, ¿usted cree que va a pasar? Las palabras no tienen el poder de alterar la realidad. Tienen un cierto poder tienen el poder de influir sobre otras personas, sí, pero no el poder de alterar la realidad como muchas personas quieren hacerlo creer. Y muchos siervos de Dios han caído en eso. Muchos siervos de Dios ya no le oran a Dios y le dicen, Señor, que se haga tu voluntad. Señor, si es tu voluntad que esto suceda, Señor, que suceda. Si es tu voluntad que yo pueda comprar esto, que yo pueda obtener esto, que yo pueda realizar esto, Señor, que suceda. Muchos siervos de Dios ahora ya no le oran a Dios de esa manera, ya no le piden a Dios con humildad y sencillez de corazón que se haga su voluntad en sus vidas, sino que ya ordenan a Dios, y ya decretan, ya declaran, ya profetizan, y dicen, declaro que hecho está porque yo lo digo. O sea, si yo declaro, si yo decreto, y si las cosas suceden, o si las cosas van a pasar porque yo declaro, porque yo decreto, porque yo profetizo, porque yo lo ordeno, entonces ¿para qué necesito de Dios? ¿Para qué pedirle a Dios? ¿Para qué orarle a Dios si al final yo soy el que ocasiona que las cosas pasen? Pero si yo quiero algo, si yo le pido a Dios algo conforme a su voluntad, Él sabe lo que es mejor para nosotros. Él sabe lo que es mejor para mí. Yo tengo sueños, yo tengo ambiciones, yo tengo proyectos para este año y tengo la fe de que los voy a lograr, pero si no es la voluntad de Dios, no los voy a lograr. Si Dios sabe que algo de lo que yo quiero va a servir para mi destrucción personal, Dios no me lo va a dar. Y yo tengo que sujetarme a esa voluntad. Yo tengo que aceptar esa voluntad. ¿Por qué? Porque se supone de que por eso yo me postro de rodillas y yo le pido a Dios, Señor, te presento mis planes, te presento mis sueños, te presento mis proyectos, Señor, que se haga tu voluntad. Pasemos al siguiente. Ahora, con respecto a este siervo, ya mencionamos lo que nos ordena la Biblia. Ahora vamos a ver este otro tipo de servidor. Este otro tipo de siervo es el siervo lucrante. Y siempre lo vamos a basar en el mismo versículo, pero otra versión. La Biblia amplificada dice de la siguiente manera, siempre Génesis 4:20. Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que vetan en tiendas, tienen ganado y compran posesiones. Este siervo lucrante nos habla de aquel que predica la palabra de Dios con fines altamente egoístas y con la única intención de obtener beneficios del Evangelio. Esto nos lleva a una doctrina, a una filosofía comúnmente predicada por muchos predicadores en redes sociales. En TikTok se ve, últimamente no me salen, pero hubo un momento en el que me salían, una cantidad de personas con su nombre de perfil, profeta fulano de tal, apóstol y siervo fulano de tal. Y lo único que predicaban era, yo declaro, yo decreto, yo profetizo, yo esto, yo lo otro. Déjenme contarle una pequeña historia que es 100% real y que pasó justamente con mi papá. Aclaro, mi papá no es el esposo de mi mamá, el que actualmente tiene. Sino que cuando hablo de mi papá, hablo del papá de mi hermana, que fue el hombre que a mí me crió desde bebé, básicamente. Entonces, mi papá o mi padrastro era una persona intelectualmente hablando analfabeta. Él no fue a la escuela, él no sabía leer, no sabía escribir, pero escuchaba textos y se los memorizaba. Tenía sus defectos y no vamos a hablar de eso porque no viene al caso. Pero uno de sus defectos
era de que él era bastante crédulo cuando se le hablaban cosas en nombre de Dios. Y en cierta ocasión llegaron a la casa de mi papá, a nuestra casa donde vivíamos nosotros, dos hombres que decían ser profetas de Dios y que llevaban un mensaje de parte de Dios. Mensaje que según mi papá hasta cierto punto era verdad. O sea, lo que le dijeron esas personas a mi papá era verdad, eran cosas que le estaba pasando. ¿Cuál fue el problema de esto? Que aquellas personas le dijeron, denos una ofrenda de tanto. Entonces, ese es el problema. Muchas personas predican el Evangelio por ambición. Muchos siervos de Dios, muchas personas sirven a Dios por ambición. Y por lo general esa ambición siempre es económica. Siempre es económica. Yo recuerdo un caso en mi anterior congregación donde se invitó a predicar a un profeta que de hecho el pastor Luis es testigo de ello porque el evento se realizó en esa canchita que está al frente. En ese entonces yo tenía cargos en la congregación, yo era líder del grupo de alabanza, yo era el técnico del sonido y tenía que estar ahí en la reunión de los pastores para coordinar ciertas cosas relacionadas con el sonido y con el movimiento de lo que son los aparatos y ayudar pues a la persona a la cual se le iba a rentar el equipo con lo relacionado a la instalación del audio. Entonces, estando en esa reunión, yo escuché a un pastor decir, el profeta fulano de tal, no voy a mencionar su nombre porque no es ético, el profeta fulano de tal nos está pidiendo tanto de ofrenda, nos está pidiendo un hotel y nos está pidiendo un carro que rentemos o que nos consigamos un carro netamente personal para él para poderse mover dentro de la ciudad, para poderse movilizar. Ahora, es cierto que la Biblia dice que el obrero es digno de su salario, pero en el servicio a Dios no podemos ponerle precio al Evangelio. En el servicio a Dios no podemos ponerle un precio a ir a predicar la palabra de Dios. Dios respalda a aquellas personas a las que Él llamó. Y yo no voy a hacer un juicio de valores, yo no voy a hacer un juicio de valor respecto a esta persona, a juzgarlo y a decir que no es siervo de Dios o que es un hereje, que es un apóstata, porque no lo sé. Dios conoce su corazón y Dios sabía, o Dios sabe lo que en su corazón había en ese momento. Yo después escuché una prédica de él en otra congregación acá arriba, al cual fue invitado, en la cual él testificó cómo Dios lo humilló y cómo Dios le hizo cambiar su actitud. Pero en el momento en el que yo le estoy contando que él fue invitado a predicar justamente en la canchita aquí enfrente de la iglesia, su actitud era diferente. Su actitud parecía ser más arrogante. Y usted puede buscarlo en YouTube y puede escuchar algunas prédicas de él y va a escuchar cómo su forma de predicar, su forma de compartir la palabra demuestra que hay una arrogancia en su corazón. Yo he escuchado también prédicas de él después de esto, prédicas recientes. Por lo general, la última que escuché fue creo que el 2023, la última vez que escuché un video de él. Y su actitud ya no era la misma actitud que aparentaba tener o que parecía tener en el momento en el que fue invitado a predicar, si mal no recuerdo, no recuerdo muy bien si fue un culto unido o fueron 3 noches de campaña, pero el punto está en que era un momento al aire libre, donde había muchas congregaciones. Entonces, vemos cómo personas sirven a Dios por un interés económico, sirven a Dios por un interés de salir de la pobreza. Le mencionaba anteriormente que en redes sociales, por lo general en TikTok, muchos cristianos y muchas personas que dicen ser cristianas, y no digo que no lo sean, hacen lo que se llaman batallas de TikTok, batallas de live, en las que hacen un live y la gente les da corazoncito, les da estrella, les da
ciertas cosas que la plataforma permite regalarle a los que están haciendo streaming, y eso se traduce a dinero. Y yo no digo que esté mal hacer un live, hacer un streaming en redes sociales. El problema es cuando vemos que aquello se nos vuelve económicamente rentable y queremos únicamente hacer eso. Y no leemos la Biblia, no pasamos en oración, no buscamos de Dios, sino que lo único que queremos hacer lo único que un cristiano quiere hacer es estar en TikTok haciendo live y decir, colabóreme ahí dándole tap, tap, tap a la pantalla. Entonces, tenemos que revisar en nuestro corazón, en nuestro interior, cuál es nuestra motivación al servir a Dios. ¿Cuál es nuestro interés? ¿Cuál es nuestro interés? Voy a leer unos versículos en el libro de 1 Corintios 14. Si usted gusta puede buscarlo, si no, no lo haga porque de igual forma es otra versión. Y si el hermano Ulises lo quiere buscar, es la Biblia Arcas Fernández. 1 de Corintios 14. Vamos a ver aquí un ejemplo de cómo en la iglesia de Corintio, en la iglesia en Corinto, los profetas, aquellas personas que tenían un don especial en Dios, hacían alarde de su talento. Vamos a empezar leyendo 1 de Corintios 14, 3 al 5. Y en la versión Arcas Fernández dice de la siguiente manera: el que posee el don de hablar un lenguaje misterioso se beneficia a sí mismo, mientras que quien tiene el don de comunicar mensajes divinos ayuda a la formación espiritual de la iglesia. Me gustaría que todos disfrutases de ese don de hablar en lenguaje misterioso. Sin embargo, prefiero que tengáis el don de comunicar mensajes en nombre de Dios. Es decir, Pablo está aquí da a entender Pablo que es mejor predicar la palabra en un lenguaje entendible a perder la razón o el conocimiento hablando en lenguas que nadie va a entender. Prefiero que tengáis el de comunicar mensajes en nombre de Dios, y es que para la formación espiritual de la iglesia es más útil decir, predicar la palabra o enseñar la palabra, que aquel, es decir, hablar en otras lenguas que nadie va a entender, a no ser que alguien interprete ese lenguaje misterioso. El 5 dice, en concreto, hermanos, suponed que yo os visito y me dirijo a vosotros utilizando un lenguaje misterioso. ¿Qué os aprovecharía? Nada en absoluto. Lo realmente provechoso sería que yo os comunicase alguna revelación, algún conocimiento, algún mensaje o alguna enseñanza. Entonces Pablo nos está hablando aquí de que tenemos que usar nuestros dones, pero no para hacer alarde, no para presumirnos en la congregación. Cuando empezó en la iglesia y empezaba en el caminar del Señor, y no sé si la escuché predicar alguna vez, pero la vez que la escuché predicar en la casa de nuestra hermana Luz Serrano, yo me quedé, wow, cómo ha crecido, cómo ha avanzado, cómo se ha desarrollado, cómo ha prosperado en su don de predicar. Y de igual forma yo puedo decir que el hermano Ulises me gusta cómo predica, ese ímpetu, esa pasión que se ve que le pone a la hora de compartir la palabra, igual la hermana Laura, el pastor. Pero todos tenemos una manera diferente de hacerlo. El problema aquí no es cómo lo hacemos, el problema es esperar una alabanza por lo que hacemos para Dios. Esperar que alguien venga y nos alabe y nos diga, hermano, lo hizo calidad. Me gustaría ser como usted. ¿Por qué? Porque si eso sucede, lo que estamos buscando básicamente es nuestro propio lucro. Es básicamente nuestro propio interés. Siempre en la misma versión y el mismo capítulo, dice el 14:11. El 11 dice, de modo que vosotros, puesto que tanto ambicionáis los dones del Espíritu, procurad al menos poseer en abundancia los que contribuyan a la formación espiritual de la iglesia. Y el 25 nos dice,
concretando, hermanos, cuando os reunís, no hay inconveniente en que uno cante, otro enseñe, otro comunique una revelación, otro hable en lenguaje misterioso, otro en fin interprete ese lenguaje, pero que todo se encamine al provecho espiritual. Entonces, muchos siervos de Dios predican el Evangelio, pero no lo hacen con la intención de edificar. No lo hacen con la intención de edificar el cuerpo de Cristo. Y estamos hablando, hemos enfocado el tema de esta noche más que todo a los predicadores. Pero hay muchos ámbitos en los cuales servir a Dios. Hay muchos ámbitos en los cuales ser útil en la obra de Dios. ¿Cuántos músicos hay que ministran, pero no lo hacen con la intención de exaltar el nombre de Dios, sino que de presumir o de lucirse delante de la congregación? ¿Cuántos cantores hay que pasan al frente? ¿Cuántos ministros de alabanza pasan al frente a cantar a Dios, pero no lo hacen con la intención de adorar a Dios, sino de presumir que tienen una voz agradable, que tienen una tonalidad elocuente, que saben afinar su voz de acuerdo a la música, que saben alcanzar notas altas en una canción, etcétera, etcétera? Entonces, lo que Pablo nos está llamando es a que lo que hagamos para el Señor, el don que tengamos, el trabajo que realicemos en la obra de Dios, lo hagamos para provecho de el cuerpo de Cristo y no para nuestro propio beneficio personal. Dos formas de adorar diferentes, y para esto sí nos vamos a retroceder, ya vamos a cambiar de versículo y nos vamos a ir al libro de Génesis siempre 3:4. Perdón, Génesis 4, 3 y 4. Génesis 4, 3 dice de la siguiente manera: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Uno de los errores que muchas veces hemos cometido en nuestra vida cristiana, y generalmente pasa cuando somos nuevos convertidos y empezamos a buscar de Dios, empezamos a adorar a Dios y vemos que cosas van cambiando en nuestra vida, es que muchas veces nos presentamos delante de Dios con el fruto de nuestras manos. Caín, dice la Biblia, que trajo una ofrenda a Dios del fruto de la tierra, es decir, trajo una ofrenda a Dios del trabajo de sus manos. ¿Y aquí qué significa o qué quiere dar a entender el trabajo de sus manos dentro del contexto del servicio? Que muchas veces nos presentamos delante de Dios queriendo justificarnos por nuestras buenas obras. Un paralelismo que ejemplifica muy bien este punto es el que narra Jesús en el libro de Lucas, en el cual dice de la siguiente manera: que había un sacerdote y un publicano, los cuales fueron a adorar al templo. Y el sacerdote, el fariseo, llámele el pastor, el maestro, el ministro de alabanza, llámele el título que usted le quiera poner. Este se presentó delante de Dios y dijo de la siguiente manera: Señor, te doy gracias porque no soy, actualizado en nuestro tiempo, como aquel hermano que se sienta por ahí atrás y que no ora como yo oro, no canta como yo canto, no predica como yo predico. Yo diezmo todas las semanas, yo doy ofrenda a las viudas, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos traducir esa oración a cualquier forma de autojusticia que usted y yo queramos emplear. Mientras que allá atrás estaba el publicano, dándose golpes de pecho y de rodillas delante de Dios, diciendo: Señor, haz propicio de mí porque soy pecador. Presentarnos delante de Dios con el fruto de nuestras manos, presentarle a Dios una ofrenda del fruto de nuestras manos, es simple y sencillamente presentarnos delante de Dios basado en nuestra propia autojusticia.
No podemos presentarnos delante de Dios de esa manera. Vamos a ver un versículo. Déjenme volver otra vez aquí a Génesis. Génesis 4. En la Biblia, versión de lenguaje sencillo, 4:21. En su Biblia sé que va a decir de que este personaje fue el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Pero en la Biblia, en el lenguaje sencillo, dice de la siguiente manera: Yabal tuvo un hermano llamado Jubal, que fue quien inventó el arpa y la flauta. Presentarnos delante de Dios con el fruto de nuestras manos significa también presentarnos delante de Dios empleando métodos que Él no ha establecido. La Biblia nos habla a nosotros, y la Biblia, en este versículo, en la versión Reina Valera, dice: el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Padre aquí implica de que fue el primero. Fue el primero de una dinastía, por así decirlo, de músicos o de personas que tocaban música. Si él fue el padre, implica que fue el primero. Si fue el primero, significa que fue quien inventó esos instrumentos. Muchas veces inventamos métodos, formas y maneras de acercarnos a Dios. La Biblia nos dice que todo aquel que se acerca a Dios es necesario que crea que existe ese Dios. Y muchas veces nos presentamos delante de Dios con dudas o nuestra propia manera de hacer, autojustificándonos y creyendo de que porque ya no practicamos aquello que hacíamos antes, ya somos mejores que aquellos que lo siguen practicando. Alcohólicos Anónimos tiene una filosofía, y es que en las reuniones de Alcohólicos Anónimos, según se relata, está estrictamente prohibido el término yo era esto o yo era lo otro. Si una persona que fue alcohólica a morir y forma parte de Alcohólicos Anónimos, esa persona, si deja de tomar, tiene prohibido decir yo era alcohólico y hoy estoy aquí con ustedes. Esa persona siempre dice hola, se presenta, ¿no? Dice hola, me llamo fulano de tal, soy alcohólico, si es que era alcohólico, soy drogadicto, si es que era drogadicto, etcétera, etcétera. Y tengo tanto tiempo de no probar alcohol, o tengo tanto tiempo de no consumir drogas. Un ejemplo, hablando de mi persona, yo diría, hola, me llamo Franklin y soy alcohólico y tengo 2 años de no probar una gota de alcohol. ¿A qué quiero llegar con esto? Que muchas veces se nos olvida de dónde hemos salido, se nos olvida de dónde Dios nos sacó, y olvidamos lo que éramos antes, y pensamos a creer o a pensar que ahora merecemos de parte de Dios gracia, merecemos de parte de Dios misericordia, porque ya no somos lo que antes éramos. Yo le compartía a los jóvenes en la enseñanza de ayer, de que muchas veces como jóvenes creemos que por el simple hecho de existir, el mundo nos debe todo. Y hay ejemplos, se ven ejemplos, no sé si serán reales o serán dramatizaciones en redes sociales, donde un joven le hace berrinche a su padre porque no le compra su PlayStation, porque no le compra su videojuego, porque no le compra su consola, etcétera, etcétera. Y muchas veces como cristianos nos pasa lo mismo. Creemos que porque ya no somos aquello que solíamos ser, ahora somos más dignos, ahora somos más santos, ahora somos más perfectos, y vemos a aquel nuevo convertido que va llegando,
O vemos a aquella persona que lucha, que batalla con sus problemas, que batalla con sus adicciones, levantarse y recaer, y vemos a esa persona de menos y la vemos por encima del hombro, porque ya nosotros salimos de ahí. Perdemos la gracia de Dios. Perdemos eso que comúnmente llamamos empatía por la otra persona. Se nos olvida que en algún momento nosotros fuimos ese drogadicto. Se nos olvida que en algún momento nosotros fuimos ese alcohólico, que en algún momento, hablando en términos femeninos, fuimos esa mujer que vendió su cuerpo por dinero. Se nos olvida la gracia que Dios derramó sobre nuestras vidas y esa gracia que nos tiene ahora en este lugar sirviendo a Dios. Se nos olvida lo que una vez fuimos. Y cuando eso pasa, perdemos el horizonte. Perdemos de perspectiva a qué fuimos llamados por parte de Dios. Cada uno de nosotros tiene una historia. Cada uno de nosotros tiene un historial. Y tiene un pasado del cual avergonzarse. Yo pudiera presumir delante de ustedes y decir, yo nunca fui alcohólico, yo nunca fui drogadicto, yo nunca hice esto, yo nunca hice lo otro. Yo nunca fui ladrón. Bueno, de niño sí, le robaba plata a mi mamá, pero ya de adulto no. Y yo podría presumir delante de ustedes ese tipo de cosas. Pero la verdad de las cosas es que aunque yo puedo decir que no existe una persona en toda Villanueva y en mi lugar de origen que diga, yo vi a Franklin vomitado, panza abajo, bien drogado, bien alcoholizado en una cuneta, aunque no existe alguien así, yo también he cometido pecados. Yo también he cometido cosas que no me enorgullece haberlas cometido. Yo también tengo, por así decirlo, cola que me pisen, y yo no puedo olvidarme de esas cosas que en algún momento yo cometí, porque si yo lo hago, entonces yo voy a perder de vista la gracia y la misericordia de Dios, y voy a empezar a creer de que Dios me usa por lo que yo soy, y no por su misericordia. Entonces, no podemos pretender presentarnos delante de Dios basado en nuestra propia justificación. Dios nos dio formas para acercarnos a Él, y una de ellas es presentarnos a Él con fe. Hebreos 11:6. Y Salmos 51:17 dice que hay que presentarnos delante de Dios con un corazón contrito y humillado. ¿Por qué? Porque todos en algún momento fallamos. Todos en algún momento pecamos. Y el hecho de que seamos cristianos y vengamos a este lugar, el hecho de que oremos, 1, 2, 3 horas en la madrugada delante de Dios y leamos la Biblia todos los días, eso no significa que no pequemos. Siempre vamos a fallar. Siempre vamos a pecar delante de Dios. Y eso entienda lo siguiente: una cosa es pecar como cristianos y otra muy diferente es vivir en el pecado. No es lo mismo. Todos pecamos de una u otra manera. En algún momento, en algún arranque de ira, dijimos algo que no debimos decir. En algún momento, parte de nuestro pasado viene a nuestra mente y vienen aquellos recuerdos de aquellas cosas que hicimos. Y ya pecamos. Son cosas que tal vez no están en nuestro control, pero pecamos de una u otra manera. Estábamos navegando en redes sociales, vamos a ver el Facebook un ratito, y pum, vimos algo que no debimos ver. Vimos algo que no es agradable y que es básicamente, aunque es moda en la sociedad, no es algo correctamente ético y moral delante de Dios. Y pecamos. No estaba en nuestros planes hacerlo, pero pecamos. Entonces, debemos de ser conscientes y presentarnos siempre delante de Dios con un corazón constricto y humillado. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, dijo el salmista en Salmos 51:17. Y vemos cómo Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda? Porque Abel no se presentó basado en su propia autojusticia, sino que presentó algo que le agradaba a Dios, y fue el reconocimiento de que en sus propias fuerzas, en su propia humanidad, él no era nada. Eso tipifica
ese cabrito, al menos dentro del contexto de la temática de esta noche, presentando delante de Dios, única y exclusivamente por los méritos de Cristo. Porque no hay nada bueno en nosotros. No hay nada bueno. Le voy a dar un ejemplo de pecados que cometemos muchas veces y que son cosas que Dios manda hacer. Y que usted diga, o sea, Dios manda a hacer cosas que nosotros las hacemos y es pecado. Orar. Orar es un mandato de parte de Dios. Pero orar se convierte en un pecado delante de Dios cuando nuestra intención no es darle la gloria a Dios. Y cuando por producto de esa vida de oración nosotros nos creemos más que otro. Estamos pecando delante de Dios. Estamos pecando delante de Dios, aunque no lo parezca. Y suele pasar con todos nosotros, en algún momento ha pasado por la vida de nosotros, que por creer, que porque ayunamos, oramos, leemos la Biblia y mantenemos una vida devocional delante de Dios, somos más que otros y somos más dignos que otros. Y Dios nos usa porque hacemos eso. Usted que me está escuchando, aquí presente y a través de la cámara, si su vida devocional hacia Dios lo hace creerse más que otros, algo está fallando en su devoción a Dios. Algo está fallando en usted. Y me parece a mí que nos hace falta humildad, nos hace falta reconocer lo que dice la Biblia en el libro de Isaías 64:6, que toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia delante de Dios, a no ser que nos presentemos delante de Dios única y exclusivamente por los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario. Oramos en esta noche. Padre, en este momento te damos las gracias, porque tú nos has permitido, Dios mío, compartir tu palabra. Y hemos entendido, Dios mío, que hemos sido llamados a servirte. Dios, danos la humildad, danos la sencillez de corazón para hacer el servicio a ti, Dios mío, de una forma correcta, de una manera que a ti te agrade. Que en ningún momento, Dios mío, la utilidad que tengamos en la iglesia, el servicio que tú nos permitas prestarte en la congregación, nos lleve a creer, Dios mío, que somos más que otros. Nos lleve a creernos más importantes que otros. Nos lleve a creer, Dios mío, que nos usas por nuestra capacidad, que nos usas por nuestra inteligencia, que nos usas porque nosotros sí oramos más que el hermano, nosotros sí ayunamos más que el hermano. Que nunca se nos olvide, Dios mío, que si somos cristianos y somos hijos tuyos, es porque tú en tu gracia y en tu misericordia tuviste a bien apartarnos, Dios mío, del mal, apartarnos del pecado y con cuerdas de amor, mi Dios, atraernos hacia ti. Danos humildad cada día. Danos sencillez, Dios mío, de corazón y de mente para poder servirte de una forma, Dios mío, que a ti te agrade y en la cual, Dios mío, tú puedas usar nuestra vida cada día más y que en ningún momento nuestro corazón y nuestra mente se dejen manchar por el orgullo. Ayúdanos, Dios mío, a ser cada día humildes, sencillos, mansos como palomas, dice tu palabra, humildes de corazón. Gracias, Jesús, en esta noche. A ti, Dios mío, damos la gloria, a ti damos el honor, mi Dios, y a ti entregamos nuestra vida, nuestro ministerio, el llamado para el cual hemos sido elegidos. A ti, Dios mío, ponemos la función que se nos ha llamado a hacer. Si maestros, si predicadores, si pastores, si músicos, mi Dios, permítenos hacerlo todo para agradarte a ti, y que al final del día, Dios mío, seas tú quien se lleve la gloria, seas tú quien se lleve la honra, porque solamente tú y nadie más que tú, mi Dios, eres digno de alabanza y eres digno